Hola, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya, que hoy nos hemos ido un poquito más tarde, pero como los viernes saben que habitualmente no había programa nocturno, pues aprovechamos y lo hacemos en esta entrehora. No, ya es un segundo café un poco más alejado, no sabemos si llamarle segundo café o confirmado de la noche, pero bueno, como vamos a hacerlo en una hora intermedia, lo dejamos así. Empezamos hoy con un día, digamos, que se ha convertido en más interesante de lo que puede parecer de primeras. Los nervios cada vez más claros en el gobierno, cada vez más tensión, cada vez más sensación de que esto está acabándose y cada vez más sensación, podríamos decir, extraña de que cada vez hay más gente que tiene la necesidad de escapar de donde está. Vamos a decirlo así de claro. Tenemos por un lado al presidente Pedro Sánchez, que como saben estaba en Bruselas hoy y ha dicho una frase que es muy interesante, que seguramente será portada de algún diario, que es: lo útil en el pasado fue el castigo, lo útil ahora es perdonar. Y uno dice, hombre, nosotros no sabíamos que la justicia se comportaba por utilidad, sino pensamos que la justicia se comportaba precisamente por justicia. Porque esta frase, que puede parecer muy estúpida, lo que nos está indicando con claridad es que para Sánchez no existe la separación de los poderes. Para Sánchez las cosas son útiles en un momento o en otro no son útiles. Y entonces uno duda de que cuál es el criterio de Sánchez. Si mañana hay una violación masiva, si es útil, lo daremos por bueno. Si no es útil, no lo daremos por bueno. Nos pasamos las leyes por el forro. Esta frase, que algunos pueden creer que es de una inocencia extrema, lo que remarca es la personalidad, obviamente, de Pedro Sánchez. Porque alguien que considera que una sentencia judicial, meter en la cárcel a gente, es útil, y luego puede ser no útil, pues realmente confirma que está bastante pobre en democracia y que está bastante enfermo, digamos, en odio y rencor. No se puede catalogar la justicia, no se puede catalogar lo que ha pasado en Cataluña según la utilidad o la no utilidad. Cuando se aplica la ley, pues se aplica la ley a todos por igual. O la utilidad, según Sánchez, el castigo o el perdón dependen del momento del día, cómo se ha levantado, depende de qué ha hecho durante las horas previas, porque al final nos da cada vez más claro la sensación de que, aparte de ser un ególatra el presidente del gobierno, acompañado obviamente por Redondo, que no sabemos si ha sido el que le ha dado el consejo, pero viendo algunos momentos gloriosos de Redondo, como la reverencia a Quintorra, se puede creer uno hasta que la frase sea suya. Pero la realidad es que cuando un presidente, o un político en todo caso, o incluso una persona normal, considera que la justicia se debe estimar según la utilidad del momento, y en un momento meter a gente en la cárcel y según la utilidad de otro momento darles perdón, pues parece cuanto menos extraño y poco democrático, y hay que decirlo con claridad. Y el gobierno está nervioso, porque el gobierno se ha dado cuenta de que ese movimiento, nosotros ya lo hemos dicho, es un movimiento que debería ser el fin del PSOE como partido, ni hoy ni mañana, pero que se aproxima. Ese movimiento que dijimos que cerraba el círculo de Murcia, Ceuta, Cataluña. Y lo que está claro, que los movimientos son cada vez más extraños. En este trimestre el Fondo Europeo, el 40% a Cataluña. Por citar algo, parece otro pago. Pues claro, el 40% se va a 7 millones de españoles, somos casi 50, 47, 48. Hombre, que les den el 40%, quiere decir que al otro 60% de españoles, perdón, 60% de españoles no, fíjense el detalle, 7 millones de 50, Cataluña representa aproximadamente el 4% de todos los españoles. A un 4% le han dado el 40%, a un 96% de españoles les van a dar el 60%. Hombre, porcentajes cuanto menos extraños, pero la sensación cada vez más clara en el gobierno es lo que comentamos ayer en el programa de Zulu, es el pánico a lo que puede pasar. Porque no hay que olvidar que el tema del indulto no es solo haber dejado a estas personas libres con pasaporte, sino que obviamente pueden hacer lo que quieran. Con lo cual pueden montar, por ejemplo, un aquelarre mañana con Puigdemont en Bruselas y presentarse como mártires. Pueden irse a Bruselas y que las medidas cautelarísimas que ha pedido Vox y que ha pedido Ciudadanos se estimen y tener a los políticos ya fuera de España. Imagínense el escándalo, que mañana, que pueden hacerlo porque nadie se lo impide, cogen un avión a Bruselas, decimos Bruselas por decir el santuario de todos estos delincuentes, cogen un avión y se van a Bruselas, imagínense
y al día siguiente el Supremo considera que las cautelarísimas hay que tomarlas y que detenerlos. Volvemos al principio del final, aquello de volver a pedir las extradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay pánico en el gobierno que, aunque saben que Junqueras, Esquerra Republicana y Puigdemont, Junts per Cat o lo que sea actualmente no tienen buena relación, también saben que ambos, su odio principal es a todo aquello que tenga que ver con España. Y es algo que no solo es propio de ellos, sino de sus partidos. Hoy hemos visto las declaraciones, bueno, un tuit en este caso que ha borrado rápidamente, de uno de los hombres fuertes, digamos, de Junts per Cat, donde literalmente ha dicho que Pedro Sánchez es un HDLP. Cada uno entenderá lo que quiere decir, pero se refiere, digamos, a su madre, para entendernos, y con una profesión muy antigua. Claro, te sorprende porque dices, hombre, seguramente algún oyente dirá, pues sí, Sánchez debe serlo, porque hay gente para todo, pero claro, uno entiende que en la política, cuando llegas a esos extremos de violencia verbal, seguramente es que no debes estar en la política. Y esos son los que en teoría se han beneficiado del indulto del señor Sánchez. Un indulto que, como hemos dicho, ha enfadado, por decirlo finalmente, ha cabreado o ha puesto en guardia a todo el constitucionalismo en Cataluña, que somos unos cuantos, aquí vean que utilizamos el plural, y ha puesto en guardia y en defensa a todo el independentismo, que aunque a algunos no les guste, también son unos cuantos. Al final parece que solo se han quedado un grupo, que serían los socialistas, y no todos, recordémoslos, no todos, y los de Podemos, que entre nosotros los de Podemos ya sabemos que se dedican a arrimarse que les dé dinero para poder sobrevivir de su miserable vida, pero eso es otra historia. Pues esa es la realidad actual en Cataluña. Y la otra gran realidad que explicamos ayer en el programa de conversaciones con Equipo Zulú, que parece que algunos no tienen claro, es también muy básica y muy elemental. Y es que lo que diríamos el constitucionalismo que se movilizó, recordemos, en aquellas manifestaciones del 2017 de octubre, por cierto, donde, para aquellos que todavía no se acuerden, don Miguel Iceta, el bailaor, el que se dedica a cantar y bailar a Queen, no vino. Sí, las manifestaciones donde salió casi 1 millón de constitucionalistas a la calle por primera vez en la historia de Cataluña, e Iceta no vino, se apuntó a la segunda, viendo el éxito de la primera, pero la primera no apareció, estaba haciendo un acto por ahí por Tarragona, porque ninguneaba ya a más del 50% de catalanes. Pues, ¿dónde íbamos? Ese constitucionalismo que se movilizó en aquel momento está cada vez más movilizado, aunque algunos no lo acaben de entender. Está movilizado porque está hasta las narices de la situación actual, está hasta las narices de que esas familias gobiernen en Cataluña desde hace 60 años, desde la época de Franco, y está cansado de que parezca que Cataluña solo hay una, la Cataluña de los independentistas, la Cataluña de las grandes familias, la Cataluña de los que se meten el dinero en el bolsillo y de los que abandonan a quien no piense como ellos. Y hay una cosa muy curiosa en todo este proceso, que de momento parecía que no se había indultado, que es el tema del Tribunal de Cuentas. Recuerden que pide 5,4 millones de euros a los principales líderes independentistas. Entre ellos, curiosamente, Artur Mas, saben, aquel que es pobre, que está embargado, dice, y que su vida es una desgracia, pero va en avión privado a Menorca para ir a la playa en un yate privado. Pero ya saben, el catalanismo, el independentismo, tiene unos estilos de vida que no están al alcance de todo el mundo. Pues Mas Colell, ese catedrático de universidad americana que se metió a hacer política y se metió a hacer algunas salvajadas, aunque ahora vaya de corderito, no olvidemos que también estaba metido en el ajo. Pues esto se ve que se han puesto a llorar y a llorar, y Ábalos el primero, un poco contra el criterio de la abogacía del Estado, que quiere tirar adelante los embargos contra los líderes independentistas, pues Ábalos ya ha dicho que eso es una piedra en el camino. Y según parece está tentado, vamos a decirlo así, de también indultar de la deuda, del dinero robado a todos los españoles, porque ese dinero que dice el Tribunal de Cuentas es el dinero que se ha robado. Pues según parece también habrá que dejarles gratis el dinero robado, gracias a las decisiones de Sánchez y Redondo. Ya que hay un tema que no podemos olvidar. Cuando Sánchez
se ha dado cuenta del error del indulto, cuando Sánchez se ha dado cuenta de que no tiene vuelta atrás y que está en manos ahora mismo del independentismo, porque está en manos del independentismo Sánchez, lo hemos dicho, si mañana se van todos los indultados a Bruselas y hay medidas cautelarísimas y se quedan a vivir allí, ya verán qué imagen internacional da España. Es más, ponemos otro escenario, que las medidas cautelarísimas indiquen que hayan de volver a la cárcel, ya verán el espectáculo de volver a meterlos en la cárcel. Sánchez sabe que ahora está en un camino, como dijo Felipe González, en un camino sin salida, se ha metido él solo en un callejón y sabe que el problema es que ahora ha de ceder todavía más y más, porque cualquier cosa que le digan sabe que va a ir en contra de lo suyo. Y ahora si hay que ceder ese 40% de los fondos en este trimestre europeo, se le ceden a Cataluña. Si mañana hay que ceder otra cosa, se le cederá. Si mañana Otegi pide liberar a los presos de ETA, los liberará. Porque es el problema de meterte en un callejón sin salida, que no tienes salida, sobre todo si eres una persona sin dignidad, que parece que es lo que tiene cada vez más claro Sánchez. Sánchez, que según parece ha ido de Bruselas a Berlín, por lo que nos dicen, a un congreso socialista, eso sí, ha ido con el avión oficial, y parece que es un congreso de partido, pero en fin, sabemos que se ha ido hasta conciertos en el avión oficial, sabemos que ha ido a bodas en el avión oficial. En fin, es una gente que realmente vive en un mundo aparte, es una gente que no tiene ninguna conciencia de la realidad de este país. Y los nervios, obviamente, no solo afectan a esta parte del gobierno, sino al otro partido que está en el gobierno, que es Podemos, que algunos parece que no lo quieren recordar, que Podemos está en el gobierno. Y se multiplican estos días, estas horas, los ataques que nosotros llamamos de los trolls estos que vamos derribando cada día, 100, 200, 300, con insultos, amenazas, etcétera, 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 etcétera. El pánico, el currículum de Yolanda Díaz, el pánico, descubrir los hechos del 2009 y 2016 que hemos comentado ayer sobre los temas de pederastia en su partido en Ferrol. Todos esos temas sucios y oscuros, donde parece que encubrió a un asesor, y que fue el motivo por el que Beiras, José Manuel Beiras, el líder del bloque, en aquel momento líder de ANOVA, en pocas palabras la alargó a Madrid para no querer verla. Y hay que decirlo así de claro, hay gente que aunque tenga unas ideas diferentes a las nuestras en este caso, hay que respetarlo porque al menos tiene criterios y límites donde uno no puede pasar. Y algunos creemos que los temas de fotografías infantiles de niños es un tema que no se puede pasar, sobre todo cuando hay detenidos, hay culpables y hay condenados. Algunos miran a otro lado, como según parece fue Yolanda Díaz en este caso, y a algunos nos sorprende en eso que nosotros ya empezamos a denominar las factorías del bulo. Teníamos en esa clasificación a Neutra, la de Ana Pastor, no sabemos si mujer, novia, pareja, madre de los hijos de Ferreras, no sabemos exactamente qué tipo de relación tienen. A Maldita, con la Clarita esta que está allí de jefa, que tampoco sabemos de dónde ha salido, pues se le unen en el día de hoy ya Radio Televisión Española y la Agencia EFE, con sus secciones de verificar informaciones. Es sorprendente, porque a aquellos que realmente hemos de reconocer que son webs que no miramos casi nunca, pero sí que a veces, sobre todo, vemos cuando atacan a gente que no está de su lado, digamos, y se inventan bulos, se inventan historias. Pues en este caso, que parece un bulo muy claro lo de los currículums, las cuatro han definido la situación con vamos a explicar lo de los currículums de Yolanda Díaz. Las cuatro indican claramente que el currículum se ha modificado, las cuatro indican claramente que los títulos son anteriores a lo que ellos se excusan 2007, que aquí tenemos que explicar una cosa importante. Una de las hormiguitas fue quien explicó el portal de transparencia, que saben que luego llegó al ministerio, fue la que explicó el tema de cómo iban los planes de Bolonia, es decir, que tienen tan poca categoría y tan poca catadura el señor Vendrell, jefe de gabinete, que se aprovechó incluso de la información de una hormiguita que le explicó que si eran posteriores al 2007 no podían ser si no había la información que ponía el tema del plan de Bolonia. Hasta en eso se aprovechan, es decir, problema, que cuando uno se aprovecha de información de terceros habitualmente que no ha creado, tiene tendencia a equivocarse. Y claro,
Si nos creemos, vamos a creernos, porque aquí vamos a ser inocentes hasta el último minuto, vamos a creernos que dicen la verdad, que hasta el 2007 lo que ella hizo se podía llamar Masters. Vamos a creerlo, porque vamos a darle ese punto incluso a estos 4 chiringuitos. Neutral, Maldita, Televisión Española y la Agencia F. Estos 2 últimos pagados con dinero de todo. Los 2 anteriores, como saben, pagados también con dinero de todos. Pero bueno, eso es otra historia. Pues imaginemos que nos creemos la historia del 2007, que a partir de entonces no se pueden llamar Masters, etc. Hombre, pues nos parece sorprendente que hasta que las 1000 hormiguitas enviamos la petición, siguieran llamándole en el 2012, en el 2016 en el Congreso, en el 2017, 18, 19, incluso en el 2020, como hemos publicado ayer en el vídeo del currículum de Yolanda Díaz, siguieran llamándole máster. ¿Qué pasa? Que cambia según ellos la normativa en el 2007, pero la señora ministra, señora diputada, señora candidata, señora coordinadora de Esquerra Galega, donde también aparecen los másters, señora teniente alcalde de Ferrol, etcétera, ¿no lo sabía? Hombre, parece más claro que supo que era el 2007 cuando recibió nuestra queja en el portal de transparencia de una de las hormiguitas y parece que consiguieron o creyeron buscar una excusa, pero no se aguanta por ningún lado, porque al final lo que dice la ley de altos cargos es que si tú has mentido en un currículo debes ser inmediatamente cesada. Y está claro que estos 4 chiringuitos, repetimos, Neutral, Maldita, Televisión Española Verifica y Agencia F Verifica, dicen claramente que se han modificado los currículums, con lo cual no hay que ser un científico internacional, no hay que ser, no sé, el licenciado Simón, por ejemplo, no hay que ser nadie de esa tribu para darse cuenta que si tú modificas algo que lleva muchos años, es que estaba mal. Y si estaba mal, después de tantos años, repetirlo tantas veces, parece claro que lo que estabas haciendo era mentir. Es tan obvio y es una discusión tan etérea, vamos a decirlo así, que solo entiendes que lancen las hordas de trolls a insultar para intentar buscar, no sabemos muy bien qué. Porque ya hemos comentado que en la guerra que podemos denominar así de las redes, en este caso de Twitter, que es la que más fomentamos, la que más estamos presentes, en las guerras de Twitter te das cuenta de que detrás de todos los trolls no hay más que números, y lo hemos dicho en alguna ocasión, números que son registrados automáticamente y creemos, por no decir que tenemos la seguridad total, que pagados con dinero de todos, dinero público. Y es bastante triste y hay que poner el acento en este tema, que el dinero público sirva para acosar a aquellos que opinamos o que generamos opinión sobre unos presuntos infracciones de la ley de altos cargos. Porque eso nos acerca a países de otras áreas donde la democracia está lejos y eso nos hace pensar a veces que algunos de los que fomentan estas tendencias, estas teorías, son simplemente elementos estudiantes de fascismo. Y hay que decirlo con claridad, estamos delante de un peligro social, de un peligro por algo que parece evidente, por algo que estas 4 verificadoras confirman y por algo que curiosamente ninguna televisión, hoy hemos visto curiosamente, de casualidad, también decimos, el Mejide que hace estos programas de todo es mentira y todo es verdad, pues parece que le importa poco que le mientan a la cara. Bien que con este fulano no intentamos no meternos, porque luego es un vengador de mucho cuidado, que ya lo hemos visto contra otra gente. Pero luego vemos acciones que te dejan un poco sorprendido. Ninguna televisión, ningún gran medio. Y comparas con lo que pasó con Cifuentes. Y te hace gracia, porque te dice, hemos visto hoy el Verifica de Televisión Española, donde dice, esto no hay que compararlo con Cifuentes, porque Cifuentes reconoció que no hizo el trabajo final de máster. Joder, esta dice que no ha hecho ni el máster, que se lo ha inventado. Es que estamos delante de una absurdidad total, de una cosa que no tiene por dónde cogerse. Y es tal la situación que no tiene por dónde cogerse, que las últimas preguntas que hemos efectuado al portal de transparencia nos dirigen directamente desde Presidencia cuando pedimos la ficha manual donde firmó Yolanda Díaz en el Congreso, nos dirigen directamente al Congreso.
y se lavan las manos. La sensación de que van a abandonar, como ya comentamos en conversaciones con Equipo Zulu, está tan claro el tema que van a ir abandonando a la ministra, que se espabile como pueda el señor Vendrell, que busque alguna solución, algún invento imaginativo, supongo nos volverá a copiar, pero lo que está claro es que estamos en una situación prácticamente dantesca, en una situación que no se aguanta por ningún lado, en el caso de la ministra, y en una situación, sin entrar ya en el tema de los menores, en una situación peliaguda. Sorprende también una cosa que hemos empezado a hacer desde hace unos días, que era contactar con la prensa internacional en España, y nos ha sorprendido porque alguno de los medios ha contestado de una forma muy curiosa, que ha sido algo así como diciendo ¿a qué organización ustedes representan? Y el gobierno dice una cosa, es decir, da la sensación de que eso que llamamos prensa prostituida se debe alargar también a la mayoría de los corresponsales extranjeros que se deben pensar que la prensa solo funciona cuando hay tiempo de guerra y cuando hay tiempo de normalidad se acomodan en un sofá con un purito y a vivir, que es la vida. Basura en la prensa nacional, basura en la prensa internacional. Creemos que hay que insistir en los corresponsales y hacerles ver que si ellos son unos cobardes y miserables que se piensan que venir aquí es venir a tomar el sol y a escuchar al gobierno y abrir la boca a cualquier cosa que le digan, pues explicarle que los españoles no somos así. No somos esa clase de política basura que se dedica a engañar a todo el mundo y se dedica a vivir a costa de todos. Abandono cada vez más claro de la posición de Yolanda Díaz, las factorías del bulo, Neutral, Maldita, Televisión Verifica y Agencia F, sin saber muy bien qué decir, los trolls desbocados intentando asaltar, asesinar civilmente, bueno, alguno ha intentado, nos ha dicho incluso hacerlo de otra manera, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pensamos que, ¿cómo vas a denunciar a un tío que es solo unos números, que acaba de crear el perfil hace 2 minutos? Pero esa es la realidad de este país, que cuando uno explica historias, se encuentra con asaltadores, se encuentra con maleantes, con acosadores, de vida triste y miserable, y de los cuales detrás debe haber siempre un personaje que toma la decisión. Nos gustaría que tuviera las narices de dar la cara, pero nos imaginamos que debe ser ese típico cobarde, seguramente es el mismo que se pone aquí a poner negativos en el chat, debe ser ese miserable cobarde que vamos, que íbamos a hacer una broma de mal gusto, pero que no la haremos, pero bueno, ya se puede imaginar el sentido del humor que tenemos alguno con esta gentuza. Hacemos aquella broma de yo troll en el aire, Jolly troll en el aire, derribado, o incluso un tuitero nos ha puesto una foto de con un bazooka derribando un avión, nos ha parecido, pero es que la realidad es que es como el entretenimiento aquel. Quienes tenemos una edad, ¿se acuerdan cuando jugábamos a los marcianitos de pequeños? Pues los trolls al final es lo mismo. Estás sentado tranquilamente, te aparecen por ahí y empiezas pin, 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 pin y te los ventilas cada 2 minutos. Los bloqueas y encima alguno que te dice de todo, te dice indignado, me ha bloqueado. Y te echas unas risas, vamos a serlo sinceros. Algunos sí que nos intentamos divertir un poquito más y lo ponemos en público para que la gente se divierta con él, ¿saben? Como los monos de feria, pero bueno, ahí ya cada uno es la libertad y el tiempo y la paciencia que tenga. Tenemos algún tuitero colaborador, vamos a decirlo así, que se entretiene intentando aplicarles lógica y al final se parte de risa y nos hace reír a todos también. Realmente Twitter es una red de simpatía, aunque algunos la quieran convertir en una red de odio. Mucho valor tiene que esté Twitter, porque imagínense, si no hubiera habido las redes sociales, Twitter o este canal, YouTube, estaríamos pendientes de la televisión. ¿Y saben qué pasaría? Que no sabríamos nada. Y ese es uno de los grandes problemas del gobierno, que está analizando la realidad con la perspectiva de hace 40 años. Redondo parece que no ha evolucionado y Redondo parece que ha creído que las redes solo había que dejarlo a los acosadores, a los violadores, a los trolls y obviamente a los payasos, que también hemos visto alguno. Y hombre, y algunos se creen humoristas, no hablamos del uruguayo, obviamente, pero realmente su sentido del humor es tan pésimo que algunos cuando hacemos cosas serias nos parece más adecuado simple y llanamente jugar a los marcianitos, ponerlos en pantalla y pam, 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 ir a otra historia. Vamos, por cierto, a otra historia. Hoy Aznar se ha dedicado a ensalzar a Ayuso,
Está claro que Casado parece que no pasa por su mejor momento. Fíjense que en esta crisis tan importante Casado prácticamente ha pasado desapercibido. Está o ha estado por Bruselas diciendo que va a pedir elecciones a Sánchez. Suponemos que a quien se lo ha dicho, vale, y le habrán dicho, oiga, yo también quiero pedir una escalestri para los Reyes Magos. Pero si no puedo, no puedo. Porque realmente parece que si lo más importante es eso, todavía, por lo que sabemos, todavía no han presentado el recurso. No sabemos cómo lo tienen que estructurar. Está claro que tienen un pequeño problema técnico que comentamos ayer de la ley de indultos, que si no eran parte, es muy difícil que acepten su recurso. Hizo la virguería, digamos, Ciudadanos, de colocar una sentencia que afectaba a los ciudadanos de modo particular a sus tres líderes, recordemos Carrizosa, Arrimadas y Espejo. Cuando hay que decir que Ciudadanos ha hecho algo decente, se dice. Creemos que pocas cosas más vamos a decir de ellos, pero bueno. Y Vox sí que era parte, con lo cual, en principio, lo hizo sin ningún problema, pero claro, el PP ni participó, ni hizo nada, y ahora se encuentra en esa situación estúpida de que mucho hablar, pero poco puede hacer. Vamos a ver cómo lo intenta enfocar. Había rumores de que iban a intentar enfocarlo por el tema de que aquellos CDRs que se ve que un día se dedicaron a mirar en Google la vida de Casado y ya consideró que era un objetivo militar, prácticamente se consideró como una torre gemela en el 11S. En fin, veremos a ver por dónde argumentan los abogados del PP, pero parece que lo tienen cuanto menos un poco complicado. Mientras, como decimos, Aznar ensalzando a Ayuso, y Ayuso en esa posición extraña, que podríamos decir algunos, de estar pendiente. Hay la duda efectiva de que si llegaran unas elecciones sería posible incluso que Casado ganara, pero no ganaría Casado por la confianza que genere, sino a más Casado, y hay que decirlo así claramente, a más Casado, más Vox. Menos Casado, menos Vox. Es decir, si Casado se presentara a unas elecciones, a día de hoy Vox tiraría a máximos. Si el candidato del PP fuera, decimos Ayuso por citar el que se está hablando, Vox pasaría con Madrid, sumaría al PP, pero no subiría tanto como si estuviera Casado. Y eso es una de esas analíticas matemáticas que no tiene ningún misterio, es decir, si mantienes a Casado, quizá llegarías a ganar, y eso es algo que sí que es cierto que no pasaba por el efecto, no digamos Ayuso, sino por el efecto desastre de Sánchez de hundir al PSOE. Pero está claro que si hubiera un candidato con cara y ojos en el PP, pues las cosas serían bastante diferentes. Se hace sorprendente que en una situación como esta, casi de marcianos, el PP siga estando casi a la defensiva. Es de esas cosas que uno se sorprende, es de esas cosas que uno no acaba de atinar. Incluso con el tema este de los másters, que parecía, vamos, aquello de una lección 1 más 1, 2, les toma la delantera a los ataques de trolls a alguna diputada del PP por algún cambio en su máster, que nos parece muy gracioso de que aleguen de que alguna diputada del PP dicen que ha cambiado su máster y ya era motivo para despedirle, resulta que lo ha cambiado 3. Yolanda Díaz, y no es motivo para echarla, es muy cachondo, pero esas cosas obvias que cualquiera vería, hasta un niño de 5 añitos, en el PP parece que no las ven ni las saben digerir. Demasiados traumas detrás, demasiada poca profesionalidad, demasiado poco chicha, digamos, en el partido. Porque hay cosas que ya son de escándalo, como lo que ha pasado hoy en el Senado, que la presidenta del Senado ha anulado una enmienda donde pedían bajar, que estaba aprobada, donde se pedía bajar del 21 al 10% el IVA de las peluquerías. Pues la presidenta con un par ha dicho, esta enmienda aprobada me la cargo y fuera, no la enviamos al Congreso. Y uno dice, ¿para qué tenemos la democracia? Para que al final el gobierno diga esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque al final uno se sorprende. Hoy veíamos en uno de esos programas, les confieso que no sé cuál era, que le decían a alguien del PP, es que ha habido 190 diputados que han aprobado el indulto, ¿no le parece eso democrático? Y uno dice, hombre, sí, totalmente democrático. Pero ¿llevaban el indulto en el programa de las elecciones? Miren que es una respuesta fácil y evidente, y esa persona del PP no ha sabido decirlo.
se ha comido lo que le han dicho, pero es democrático, democrático, y él, sí, 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 me escondo que luego no me darán un cargo. Pero qué poca personalidad tiene la gente del PP. Les confieso que no me acuerdo quién era el personaje, ¿eh? Ni el programa. Supongo en el chat o luego alguien nos dirá quién era en los comentarios. Pero ha sido bastante patético, porque les meten por todos lados y parece que no tienen la mínima capacidad intelectual de responder a nada. Y claro, así les meten los indultos, así les meten lo del currículum de Yolanda Díaz, así les meten la vergüenza de las fotografías de niños, así les meten lo del IVA de las peluquerías, así les meten lo del 40% de los fondos a Cataluña, así les meten todo. Y Casado va a Europa a decir que va a pedir elecciones. Es que yo creo, realmente, y lo digo con toda sinceridad, yo creo que Pablo Casado lo que es realmente es un cachondo. Es un cachondo, pero claro, se ha pensado que esto es un juego, se ha pensado que la gente que va a las colas del hambre, que la gente que no tiene dinero, que la gente que no llega a final de mes, que la gente que han despedido, que la gente que está en ERTES y cobra un tercio de lo que cobraba, que los empresarios que han cerrado, que los autónomos que han tenido que cerrar, que los empresarios, hoy nos explicaba un empresario, no diremos quién, pero que ha salido en medios, que tenía un restaurante, qué suerte que han hecho un crowdfunding para ayudarle, porque si no, se tenía que ir con los hijos a dormir a un coche. Luego de tener toda la vida restaurante. Pero Pablo Casado, que vamos a pedir elecciones a Europa. De verdad, Pablo, Pablito, Pablete. Hostia, espabila o lárgate, porque es que parece que no eres consciente de nada. Parece que tu vida de másters falsos, porque también los tienes, tu vida de títulos que te expulsaron de la universidad y tuviste que irte a una de pago donde hiciste más créditos en un año que en toda la vida habías hecho en la otra, tu vida de cobrar dinero público, toda tu vida, parece que es lo que te ha dado estar donde estás. Y algunos creemos que para estar en política, claro que es importante haber conocido y haber mamado un poco de política, porque si no, no conoces los entresijos y no lo vamos a negar, pero también está claro que si no conoces la calle, si no visitas la calle, si no conoces la realidad de un país, si eres un inepto, hombre, creemos algunos que quizá el dinero público no está en ese momento bien invertido. Les vamos a dejar por hoy en este segundo café de tarde-noche, por no decir de noche-noche. Nos vamos a emplazar a mañana por la mañana, si no hay ninguna novedad. Vamos a estar pendientes de todos estos temas. Como siempre, tener Patreon, el canal, la transferencia. Quien quiera, recuerden de invitar a los corresponsales extranjeros, pongan corresponsales extranjeros en España y les sale una web, allí pueden tener los emails de contacto para explicarles lo de Yolanda, explicarle lo de los niños, para explicarle todas esas cosas. Viendo la respuesta que hemos leído de alguno de ellos, no tengan mucha esperanza. Hay más esperanza en el portal de transparencia, que ya es decir. Pero bueno, siempre lo hemos dicho, el trabajo de las hormiguitas es continuar, 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 porque nadie se hubiera imaginado que estaríamos en esta situación ahora. Nadie se hubiera imaginado, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, hace 6 meses que no estaría Pablo Iglesias. Nadie se hubiera imaginado hace unos meses, donde las hormiguitas trabajamos mucho en Europa para el tema de la justicia. Nadie se hubiera imaginado la evolución de los temas. Seguramente, si hubiéramos tenido una oposición digna y con cara y ojos, ya estaríamos en otra fase, si habláramos como si fuéramos adolescentes de juegos de ordenador. Pero estamos en la fase que estamos porque tenemos el país que tenemos. Y lo que hay que hacer es demostrar a todos que podemos conseguir las cosas y que vamos a seguir trabajando y esforzándonos para que todos, al menos, tengamos los mismos derechos. Y eso creemos algunos que en democracia es fundamental para poder avanzar y avanzar. Ya hemos dicho, tener Patreon, el canal La Transferencia, nos emplazamos a mañana y como siempre decimos, seguimos.